Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Josué Merino, representamos a la carrera de Ingeniería Eléctrica, somos de la Universidad Politécnica de El Salvador. Esta tarde nos ha tocado exponer justamente el tema sobre curva de estéresis. Como introducción, se puede aprender mucho acerca de las propiedades magnéticas de un material, estudiando su curva de histéresis. Esta muestra la relación que existe entre la densidad del flujo magnético inducido B y la fuerza de magnetización H. Esta curva se genera midiendo el flujo magnético de un material ferromagnético, mientras la fuerza magnetizadora se va cambiando. La saturación magnética es un efecto que se observa en algunos materiales magnéticos y se caracteriza como el estado alcanzado cuando cualquier incremento posterior en un campo de magnetización externo H no provoca un aumento en la magnetización del material. Para ilustrar el comportamiento de la permeabilidad magnética en un material ferromagnético, se aplica una corriente directa al núcleo, comenzando en 0 amperes e incrementándola lentamente hasta la máxima corriente posible. Cuando se presenta el flujo producido, el núcleo contra la fuerza magnetomotriz que lo produce, se obtiene una gráfica, la cual se denomina curva de saturación o curva de magnetización. La histéresis es una propiedad que afecta a los cuerpos ferromagnéticos. La histéresis es una retención de densidad de flujo por parte del transformador, aun cuando su intensidad del campo haya alcanzado el valor de 0. Mi nombre es Antonio Cibrián. Vamos a seguir hablando un poco sobre la curva de histéresis. Yo les daré una breve definición y cómo está compuesta esta curva. Es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia de los estímulos los cuales la han generado. Se puede aprender mucho acerca de las propiedades magnéticas de un material estudiando la curva de histéresis, la cual muestra una relación que existe entre las densidades del flujo magnético inducidos B y la fuerza de magnetización H. Como se observa en la imagen, aparece cómo está generada y cómo está formada una curva de histéresis, la cual empieza desde el punto 0, la cual es generada por una línea punteada que llega hacia un punto de saturación. Después de ese punto de saturación va a un punto de retentividad, el cual sigue a un punto coercitivo y el cual llega a un punto de saturación, solo que como está en el cuadrante negativo va a ser en dirección opuesta al punto de saturación desde el principio. Mi nombre es Giovanni Martínez y el día de hoy les platicaré acerca del efecto histéresis en los transformadores. Pero antes de eso hay que definir qué es un transformador. El transformador es una máquina eléctrica estática y su funcionamiento se debe a la inducción electromagnética. Su principal función es elevar o disminuir el voltaje que se introduce en el elevador primario. El flujo magnético que circula a través de las espiras debe ser variable. Este campo induce una fuerza electromotriz en cada una de las espiras. La forma general de poder inducir un campo magnético variable en el devanado primario es introduciendo una señal variable en el tiempo, una señal alterna. Sabemos que toda corriente que atraviesa un conductor genera un campo magnético alrededor de este. Como la corriente cambia de dirección por ser alterna, el campo magnético asociado a ella también cambia. Este flujo se transfiere al devanado secundario por medio del núcleo, que está formado por unas láminas de material ferromagnético. Actualmente no existe la máquina ideal y el transformador no es la excepción. Al igual que todas las máquinas, hay pérdidas. Las pérdidas son por pérdidas en el cobre, pérdidas en el hierro y, para el caso que nos ocupa el día de hoy, pérdida por histéresis. Pero, ¿qué es la histéresis? Histéresis es inercia o atraso, o como se había mencionado anteriormente, es una tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en consecuencia del estímulo que la ha generado. Como la curva de histéresis demuestra, los materiales ferromagnéticos oponen una inercia a los cambios en sus campos magnéticos. Las histéresis pueden verse como un rozamiento entre los dominios al cambiar de orientación, y esto produce calor. Como observamos en la curva izquierda, tenemos una inducción remanente y un campo coercitivo elevado. A los materiales que les pasa esto se les llama magnéticamente duros. Esto se aplica para los imanes permanentes, donde necesitamos una inducción remanente alta para que el imán sea potente y una fuerza coercitivamente alta para que no se desimane fácilmente. En la curva de la derecha, tanto como la inducción remanente y el campo coercitivo son menores. Desde un punto de vista magnético estamos en el caso de un material blando. Pero ¿cómo afecta la curva de histéresis?
Pues resulta que el área de cada una de las curvas es directamente proporcional a la energía disipada cuando se invierte el campo magnético. Entonces podemos concluir que la mejor curva para los transformadores es la que nos proporcionan los materiales blandos. Con esto minimizamos las pérdidas por el efecto histéresis. Mi nombre es Néstor David Iglesias. Les daré una explicación más de lo que es la curva de histéresis, que en este caso serían los motores de histéresis. El motor de histéresis es un motor que utiliza el fenómeno de la histéresis para producir el torque mecánico. Tiene un estator con similares características al de un motor de inducción. Además, el rotor está comprendido de un cilindro compacto compuesto por aleaciones de magneto, permanente y está soportado en estructuras no magnéticas, en donde la fuente de flujo magnético del estator, que en este caso son los múltiples colores, se representará por imanes en los cuales se ha aprovechado sus características para inducir polaridades de tipo magnético, opuestas a la estructura del rotor. Si se conservan los imanes estacionarios, lo cual en condición de vacío se da una importante situación, es decir, el eje magnético de los polos del rotor coincide totalmente con los de los polos del estator. Buen día, ingeniero y alumnos. Voy a continuar con la aplicación de los motores de histéresis. El principio de funcionamiento del motor de histéresis. Al tener el rotor bloqueado, se pueden rotar los imanes estetóricamente, consiguiendo de esta forma generar un flujo magnético giratorio que provoque el efecto final que buscamos. Un torque en los polos magnéticos inducidos del rotor, al igual que rotan los polos del estator. Los polos del rotor están yendo constantemente hacia nuevas posiciones, siguiendo la dirección del flujo rotativo. Dado el fenómeno de la histéresis, siempre los polos del rotor atrasarán a los polos del estator en un ángulo. Del punto de saturación es la máxima corriente que nos muestra la banda senoidal. Al bajar a cero la corriente, nos da el punto donde se da que ya hay ausencia del campo excitador y nos queda el inducido en este punto. Para que se genere la desimanación, vuelve al semiciclo negativo de la corriente, donde se forma de nuevo el punto de saturación negativo en la curva, volviendo de nuevo a subir el semiciclo negativo para originar acá lo contrario a lo que se originó acá, la anulación del campo excitador, quedándonos el remanente de inducción negativo para cerrar el ciclo. Esto se da a la frecuencia, digamos, si es de 50 Hz. Esto ocurre 50 veces por segundo. Es aquí donde nosotros tenemos que calcular las pérdidas por histéresis en un transformador. Vamos a hacer un par de cálculos numéricos relacionados con la histéresis. El primer problema que vamos a tomar es: tenemos una bobina de 100 vueltas y de 12 metros de longitud que produce una magnetización de 0.38 teslas. Esa magnetización de 0.38 teslas es lo que queda de la inducción remanente. Entonces, tenemos que determinar ahí el campo magnético necesario para hacer esa magnetización, la permeabilidad del material en ese punto y la corriente necesaria para producir la magnetización. Tenemos acá la curva de magnetización del problema que hemos expuesto. En este caso tenemos una bobina donde tiene 100 vueltas. La longitud de esta bobina es de 12 metros. Y la inducción que genera es de 0.38 teslas. Al observar nuestra curva, vemos que la magnetización está dentro de la curva. Está, podríamos decir, en este punto. Necesitamos hacer, según lo que nos pide el enunciado, calcular el campo magnético que genera esta inducción. ¿Cómo saberlo? A partir de la curva, tenemos que interpolar ese punto. Tenemos acá 0.38 teslas. De acá interpolamos. Este valor de campo es
es en millares, en miles de amperios por metro. Entonces, al hacer esta interpolación a través de la curva de magnetización que origina la curva de histéresis, tenemos que hacer acá la interpolación adecuada según los valores que tenemos acá. Esto es lo que nos resulta de interpolar en la curva. Tenemos el valor que necesitamos, más bien dicho, el que tenemos de inducción, que es 0.38 teslas, menos 0.3, que es la siguiente en nuestra escala, el siguiente valor en nuestra escala. Tenemos el valor de incógnita que va acá, que tenemos que encontrar menos 1000, que sería el punto de la escala indicado, igual a los valores conocidos, que son los límites en la interpolación. Tenemos que entonces, a partir de acá, despejar el valor del campo que vamos a encontrar. 0.38, que sería nuestra inducción que nos da el enunciado del problema. Perdón, 0.1, la resta de 0.4 menos 0.3. El valor del campo en ese punto es entonces 1800 amperios por metro. Bueno, pero con esto tenemos que calcular la permeabilidad del material. La permeabilidad del material la relacionamos entre la siguiente expresión. Es la inducción sobre el campo magnético que la genera. Con el valor ya conocido del campo magnético y que tenemos que la magnetización es 0.38 teslas, pues procedemos a calcular el valor de permeabilidad para el material en cuestión. Ya hecho el cálculo previamente, obtenemos esta permeabilidad con un valor de 2.11 por 10 a la menos 4 teslas por metro sobre amperio. En este punto se da el codo, se da el famoso codo según acá la curva, cuando trazamos la línea de la permeabilidad, que es lo que condiciona también la magnetización del material. Luego tenemos que calcular también la corriente que genera la magnetización, sería nuestro sería como punto C, calcular la corriente que produce esa magnetización. Pero para calcular esta corriente tenemos una fórmula. Nos dice que el campo es igual a la corriente por la longitud de la bobina entre 0.4 por pi por el número de vueltas. Bueno, acá tenemos que despejar la corriente. Sencillamente, nada más cambiamos de posición estos valores. Nos queda que la corriente es igual al campo generado, que ya lo encontramos, por la longitud entre 0.4 pi por el número de vueltas. En nuestro enunciado nos da los datos necesarios. Por tanto, 1800 amperios por metro por la longitud, que era 12 metros, dividido entre 0.4 pi por 100, número de vueltas, nos da que la corriente es igual a 171.9 amperios. Todo esto lo hemos calculado siguiendo siempre que la magnetización se dé dentro de la curva de histéresis y en el primer cuadrante, donde se genera la magnetización positiva. Al tratar de interpolar sobre la curva
nos dan estos valores. Esta inducción incógnita es la que nos da el problema. Por tanto, cuando despejamos acá el campo, nos obtiene esta expresión. Y sustituimos y evaluamos. Al hacer el despeje nos da que todo este valor numérico nos arroja 1800 amperios por metro. ¿Qué es lo que nos pide el problema? El campo que genera esa inducción que nos dan. Ahora, en el siguiente punto vemos la permeabilidad que se genera en esa inducción. Con la relación de que la permeabilidad es igual a la inducción entre el campo, no nos basta nada más sustituir los valores que tenemos. 0.38 entre 1800 que ya hemos encontrado. La permeabilidad en este caso nos da 2.11 por 10 a la menos 4 Tesla por metro sobre amperio. Y como último punto nos piden la corriente que genera esa magnetización. Con esta fórmula obtenemos el campo magnético generado en una bobina. Pero necesitamos la corriente, tenemos que despejarlo, por tanto, al hacer el despeje, nos queda el campo multiplicando la longitud entre la constante por el número de vueltas. Esta constante nos la da la fórmula relacionada a la bobina. Sustituyendo los valores numéricos, el campo obtenido y el número de vueltas, que es 100, obtenemos que la corriente es igual a 171.9 amperios. Esta corriente es la que produce esa magnetización. Y como vemos, eso está dentro de la curva de histéresis. Continuando de nuevo con los cálculos numéricos, tenemos este problema que relaciona las pérdidas por histéresis. El problema nos dice que tenemos un transformador que trabaja a una frecuencia de 50 Hz, cuya chapa magnética de inducción es de 1.2 Tesla, y su peso, el peso del núcleo del transformador es de 3 kilogramos. Las pérdidas de histéresis las calculamos por medio de la fórmula de Steinmetz. Es una fórmula empírica que nos dice que las pérdidas por histéresis son igual a una constante o coeficiente del material de la chapa. Este coeficiente nos lo da el fabricante del material de la chapa con la que se forma el núcleo del transformador, multiplicado por la frecuencia que lo tenemos acá, frecuencia de 50 Hz, por la inducción máxima que se genera elevado a n. Este n es otra constante de Steinmetz, donde nos dice que es igual a 1.6 si esta inducción máxima es menor a 1 Tesla, y es igual a 2 si la inducción máxima es mayor a 1 Tesla. Como nos dice el problema que la inducción es 1.2 Teslas, esta sería la inducción máxima, por tanto esa constante valdrá 2 para nuestro problema. Al tener previamente calculado esto, tenemos que la pérdida de histéresis es igual a 0.002, que es el coeficiente del material de la chapa, que en este caso nos lo da el problema, por 50 Hz por 1.2 al cuadrado. Estas pérdidas nos dan 0.144 watts por kilogramo, pero como las pérdidas de histéresis, la energía obtenida como pérdida por este efecto de la histéresis es en kilogramos. Nos dicen que el peso del núcleo del transformador es de 3 kilogramos, por tanto, por una simple regla de 3, calculamos las pérdidas totales según el peso del transformador, que nos da 0.432 watts. Si vemos este valor es muy pequeño, es ideal, como lo hemos estado hablando, acerca del uso de los transformadores y cómo la histéresis afecta en la eficiencia y en el efecto de Joule en el transformador. Bueno, finalizamos y concluimos la curva de histéresis. Solo se da en los materiales ferromagnéticos. ¿Cómo es el ciclo de histéresis? Es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que lo ha generado. Otra conclusión que llegamos a tomar fue: con el ciclo de histéresis podemos saber qué materiales nos convienen más a la hora de realizar una aplicación determinada, como son los motores o los transformadores. Las observaciones indican que cuando el campo magnético variable H llega a cero, el material ferromagnético tiene una considerable magnetización. Esto lo podemos ver en las curvas
anteriormente a lo que los compañeros explicaban, igual en las gráficas, también la permeabilidad magnética, μ, es una propiedad intrínseca del material, ya que aplicando intensidades de H con mismos módulos, pero con el distinto signo, el valor de permeabilidad es el mismo. Los transformadores necesitan una curva más estrecha, lo que nos dice que la desinmanización e inmanización producen pocas pérdidas en el núcleo. Con esto finalizamos el trabajo. Gracias por su atención. Cualquier duda nos pueden escribir. Bienvenido a cualquier duda, cualquier inquietud. Nosotros estaremos para responderles. Muchas gracias por su atención a todos.